¿Por qué un hombre como Hitler desarrolló un odio tan profundo, tan enfermizo y tan devastador contra todo un pueblo? Para comprenderlo no basta con mirar sus discursos o sus crímenes, hay que retroceder en el tiempo, analizar el ambiente político, cultural y personal que moldeó su mente y sobre todo descubrir cómo un cúmulo de ideas, frustraciones y teorías pseudocientíficas acabaron convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Hoy vamos a desentrañar el origen real de ese fanatismo, no para justificarlo, jamás, sino para entender cómo pudo crecer, propagarse y finalmente, destruir millones de vidas. Si te interesa la historia contada con rigor y sin filtros, y quieres seguir descubriendo cómo nacen estos procesos que marcan a la humanidad, suscríbete al canal y dale like, es gratis y a diferencia de los dictadores, aquí tu apoyo sí cuenta para construir algo mejor. Antes de adentrarnos en este recorrido histórico, es imprescindible dejar algo absolutamente claro. Lo que estás a punto de escuchar no pretende en ningún caso justificar, suavizar ni reinterpretar el odio de Hitler hacia los judíos ni las atrocidades que ese odio desencadenó. Este vídeo no es un altavoz para el fanatismo, sino una herramienta para comprender cómo surge, cómo se alimenta y cómo es capaz de transformarse en políticas de exterminio cuando encuentra el contexto perfecto. Analizar no es exculpar, estudiar no es simpatizar. Al contrario, entender en detalle estos procesos es la forma más poderosa de impedir que vuelvan a repetirse. A lo largo del siglo XX, y especialmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, historiadores, filósofos, sociólogos y psicólogos han intentado descifrar qué mecanismos sociales e individuales permiten que ideas tan destructivas arraiguen en una nación entera. El caso del nazismo es, en ese sentido, un laboratorio aterrador. Mezcla crisis económica, resentimiento nacional, teorías raciales pseudocientíficas, propaganda masiva y un líder capaz de convertir sus obsesiones personales en una ideología nacional. Pero aunque exploremos todos estos factores, no hay explicación que convierta el Holocausto en algo comprensible desde la lógica humana. Su brutalidad lo sitúa fuera de lo imaginable. Precisamente por eso es tan importante estudiarlo, porque solo lo que se conoce con precisión puede prevenirse. Este vídeo se construye desde el rigor histórico y el respeto absoluto hacia las víctimas. Cada idea, cada contexto y cada acontecimiento se presenta para iluminar cómo se formó un odio político y cultural que, aunque llevaba siglos circulando por Europa, Hitler llevó hasta un extremo indescriptible. No se trata de buscar culpables abstractos ni reducirlo todo a un monstruo aislado, sino de examinar el entramado completo que permitió que sus creencias se institucionalizaran y se transformaran en leyes, violencia sistemática y asesinato industrializado. Lo que veremos aquí es incómodo, doloroso y, en ocasiones, difícil de asimilar. Pero es justamente en esa incomodidad donde reside el valor pedagógico. Enfrentarnos a este pasado con honestidad es la única forma de comprender cómo se construye el odio y cómo puede infiltrarse en sociedades aparentemente modernas y civilizadas. Esta es, por encima de todo, una invitación a la reflexión histórica y moral, no al sensacionalismo. Con esa intención continuamos. Mucho antes de que Hitler apareciera en escena, el antisemitismo ya llevaba siglos profundamente arraigado en Europa. No nació con el nazismo ni con el siglo XX. Es una sombra antigua, persistente y cambiante, que se adaptó a cada época y a cada sistema político. Para comprender cómo Hitler pudo convertirlo en el núcleo de su ideología, primero hay que observar ese largo legado de prejuicios, mitos y persecuciones que marcaron la vida de las comunidades judías desde la Edad Media. Durante los siglos medievales, el antisemitismo se articuló principalmente a través de la religión. En un continente abrumadoramente cristiano, los judíos fueron presentados como el otro, un grupo minoritario cuya fe y costumbres eran vistas como una amenaza simbólica. Surgieron entonces algunos de los mitos más persistentes y dañinos, acusaciones de deicidio, rumores totalmente infundados de rituales macabros y la idea, promovida desde ciertos sectores religiosos, de que los judíos debían vivir separados para evitar corromper a la sociedad cristiana. Estas creencias no quedaron solo en el terreno espiritual, se transformaron en leyes y prácticas sociales que marginaban a la población judía, confinándola a barrios específicos, limitando su trabajo y sus derechos. A esta exclusión religiosa se sumó, con el tiempo, un componente económico. Las restricciones impuestas impedían a los judíos acceder a muchos oficios, lo que los llevó a desarrollar actividades que, aunque legales, se convirtieron en blanco de resentimiento. Una de ellas fue la usura, que la Iglesia prohibía a los cristianos. Al ocupar ese rol forzado dentro de la estructura económica, los judíos se convirtieron en objetivos fáciles durante tiempos de crisis.
Cada epidemia, mala cosecha o conflicto militar era una oportunidad para señalar culpables, y las comunidades judías, visibles y segregadas, sufrían represalias violentas, desde saqueos y expulsiones hasta masacres. A partir del Renacimiento y, sobre todo, en los siglos XVIII y XIX, el antisemitismo empezó a adoptar formas nuevas, desvinculadas del discurso religioso. La Ilustración, aunque predicaba igualdad y libertad, convivió con prejuicios culturales que veían a los judíos como un pueblo incapaz de integrarse plenamente en la nación moderna. Luego, con el auge de los nacionalismos europeos, esta percepción se intensificó. Cada país buscaba su identidad pura, y cualquier minoría, incluidos los judíos, se convertía en símbolo de mezcla, diversidad o falta de unidad. Es también en esta etapa cuando surge un antisemitismo científico, basado en teorías raciales completamente falsas que pretendían clasificar a los pueblos por valor biológico. Estas ideas, presentadas como modernas y racionales, no eran más que prejuicios antiguos disfrazados de ciencia. Convirtieron la religión y la cultura en algo supuestamente genético, inmutable, y abrieron la puerta a una discriminación que ya no dependía de la fe, sino de una supuesta raza. Cuando Hitler nació, todo este entramado histórico ya estaba ahí. Prejuicios religiosos, resentimientos económicos, tensiones nacionalistas, teorías raciales y una larga tradición de persecuciones. Él no inventó el antisemitismo, lo heredó de un continente que lo había normalizado durante generaciones. La diferencia, la trágica y decisiva diferencia, es que Hitler tomó ese legado, lo radicalizó hasta límites nunca vistos y lo convirtió en el motor de un proyecto político que apuntaba no solo a marginar a los judíos, sino a eliminarlos por completo. Con este trasfondo, podemos avanzar hacia cómo esa herencia histórica encontró en Hitler un catalizador mortal. Cuando el siglo XIX avanzaba, Alemania, en realidad, un mosaico de estados antes de su unificación, vivía un proceso de transformación profunda, industrialización acelerada, tensiones sociales, búsqueda de identidad nacional y un auge de ideas modernas que trataban de explicar el mundo desde la biología, la ciencia o lo que se hacía pasar por ciencia. En ese caldo de cultivo, el antisemitismo adoptó formas nuevas y especialmente peligrosas. Dejaba atrás, en parte, el tono religioso tradicional para convertirse en algo más elaborado, más político y más sistemático. Para cuando Hitler apareció en escena, estas teorías ya habían echado raíces. Uno de los cambios más decisivos fue el surgimiento del llamado antisemitismo racial. A diferencia del medieval, que se basaba en la fe, este afirmaba que los judíos constituían una raza distinta e inferior, algo que no podía modificarse ni siquiera convirtiéndose al cristianismo. Este enfoque se apoyaba en un conjunto de pseudociencias que pretendían medir cráneos, clasificar pueblos y establecer jerarquías humanas. Aunque hoy sabemos que estas teorías carecían de fundamento, en su momento circularon como si fueran descubrimientos científicos. Autores como Gobineau, o más tarde, Houston Stewart Chamberlain, difundieron la idea de que la historia era una lucha entre razas y que la raza aria, supuestamente superior, debía protegerse de la degeneración causada por elementos externos, entre los cuales situaban a los judíos. Alemania, además, estaba atravesando su propio despertar nacionalista. La unificación de 1871 generó una sensación de orgullo, pero también una necesidad de definir quién era realmente alemán. En muchas capas de la sociedad, la respuesta se construyó a partir de una identidad étnica idealizada, ligada a un pasado germánico mítico y a una cultura pura. En este contexto, las minorías, judíos incluidos, fueron vistas por algunos sectores como cuerpos ajenos dentro de la nación. Los judíos alemanes, a pesar de estar cada vez más integrados, ser ciudadanos activos y participar en la vida social, económica y cultural, se convirtieron en blanco de sospechas. Su éxito en profesiones como la banca, el comercio, el derecho o la medicina generó recelos y teorías conspirativas que presentaban su prosperidad como prueba de una supuesta influencia desproporcionada. A finales del siglo XIX surgieron también partidos y movimientos abiertamente antisemitas, especialmente en Austria y Alemania. Uno de los más conocidos fue el Partido Antisemita Cristiano, que utilizó el antisemitismo como herramienta electoral. La prensa sensacionalista de la época amplificó mitos y estereotipos, presentando a los judíos como responsables de la modernización acelerada, la decadencia moral, la crisis económica o cualquier fenómeno social incómodo. Las ciudades, con su mezcla cultural y su ritmo creciente, se convirtieron para muchos en sinónimo de corrupción, y se señalaba a los judíos como símbolos de esa modernidad que algunos sectores no conseguían asumir.
Pero quizás el elemento más peligroso fue la combinación entre nacionalismo romántico y racismo pseudocientífico. Juntos crearon una narrativa poderosa, la idea de que la nación alemana debía defenderse de fuerzas internas que la debilitaban. No se trataba ya de religión, sino de biología, cultura y destino histórico. Era un antisemitismo más sofisticado, revestido de modernidad, perfectamente compatible con los discursos políticos más influyentes de la época. Y aunque todavía no se planteaba el exterminio, sí sentó las bases de exclusión, sospecha y hostilidad que Hitler heredaría y amplificaría. Cuando él comenzó su carrera ideológica, no necesitó inventar nada desde cero. Las teorías raciales existían, los partidos antisemitas existían, el nacionalismo étnico existía, el resentimiento económico existía. Su talento, oscuro, destructivo y profundamente manipulador, consistió en unir todos esos hilos dispersos, darles forma de programa político y convertirlos en el fundamento de un proyecto totalitario. El antisemitismo alemán del siglo XIX no explica por sí solo el Holocausto, pero sin él sería imposible entender cómo un odio tan extremo pudo encontrar terreno fértil en la sociedad que Hitler intentó moldear a su imagen. Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad en la frontera entre Austria y Alemania. Su infancia no estuvo marcada por un antisemitismo personal especialmente intenso, al menos no de forma demostrable, pero sí por un entorno donde ciertas ideas nacionalistas, raciales y xenófobas circulaban con normalidad. Creció en una familia de clase media-baja, con un padre autoritario y distante, y una madre afectuosa pero sobreprotectora. La figura paterna, Alois, era un hombre rígido, amante del orden y del ascenso social, y las tensiones entre ambos marcaron profundamente al joven Adolf. El conflicto constante, la frustración y la falta de dirección probablemente influyeron en la construcción de una personalidad resentida, orgullosa y extremadamente sensible al fracaso. Tras la muerte de su padre, poco después, de su madre, Hitler quedó prácticamente sin rumbo. Y es aquí donde entra en juego Viena, la ciudad en la que vivió sus años formativos entre 1908 y 1913. La Viena de principios del siglo XX era una mezcla vibrante y contradictoria, centro cultural de Europa, cuna del pensamiento moderno, hogar de Freud, Mahler o Klit, pero también epicentro de tensiones políticas, nacionalismos en conflicto y un antisemitismo cada vez más visible. En sus calles convivían intelectuales brillantes con agitadores populistas que utilizaban el odio étnico como receta fácil para ganar apoyos. Uno de los personajes clave del ambiente vienés era Karl Lueger, alcalde de la ciudad y líder del Partido Socialcristiano. Lueger no solo era un político carismático, sino que empleaba el antisemitismo como herramienta política, envolviéndolo en un discurso populista que presentaba a los judíos como responsables de problemas económicos y sociales. Su éxito electoral demostró que este tipo de mensajes no solo eran tolerados, sino que podían convertirse en estrategia efectiva. Hitler, que vivió en Viena sumido en la pobreza, fracasando en sus intentos de ingresar en la Academia de Bellas Artes y pasando largos periodos aislado, absorbió muchas de estas ideas sin necesidad de buscarlas. Estaban presentes en la prensa, en los cafés, en conversaciones cotidianas. Es importante señalar que el antisemitismo vienés tenía matices propios. No era únicamente religioso, sino que combinaba tensiones sociales, miedos ante la modernidad y obsesiones raciales. Viena era un imperio en miniatura, convivían alemanes, checos, húngaros, polacos, judíos, eslavos, y esa mezcla generaba para algunos un sentimiento de pérdida de identidad. En ese entorno, ciertos sectores alzaban la voz en defensa de una pureza cultural germánica que veían amenazada. Hitler llegó a interiorizar ese punto de vista, reforzado por sus propios fracasos personales, que buscaban explicarse mediante causas externas. Mientras vivía en albergues y casas de huéspedes, pasando frío y hambre, Hitler comenzó a desarrollar una visión del mundo basada en oposiciones simplistas: éxito contra decadencia, pureza contra mezcla, orden contra caos. El nacionalismo pangermánico, la idea de que todos los pueblos de lengua alemana debían unirse en un solo Estado, ofrecía un refugio emocional. Y dentro de ese marco, los judíos eran presentados como lo contrario a la nación germánica idealizada: cosmopolitas, urbanos, modernos, extranjeros incluso cuando tenían generaciones viviendo allí. Su paso por Viena no creó de la nada sus prejuicios, pero sí les dio estructura, lenguaje y justificaciones tomadas de la retórica política de la época. Cuando más adelante escribiera Mein Kampf, Hitler presentaría estos años como un despertar ideológico. Aunque exageró y distorsionó su propia historia,
Lo cierto es que Viena fue el escenario donde su resentimiento personal encontró un marco cultural que lo reforzó. El joven frustrado e inseguro empezó a transformarse en un hombre convencido de haber descubierto una verdad histórica oculta, una narrativa que, con el tiempo, convertiría en ideología radical y arma política. Cuando Hitler llegó a Viena, lo hizo con la ilusión de convertirse en artista. Pero el rechazo de la Academia de Bellas Artes y su progresivo aislamiento lo dejaron atrapado en una ciudad que, sin quererlo, se convertiría en el escenario decisivo de su formación ideológica. Viena era, a comienzos del siglo XX, un hervidero político, una metrópoli repleta de contrastes donde conviven la cultura más refinada de Europa con los discursos más radicales que empezaban a ganar fuerza entre las masas. Es en ese entorno donde el joven Adolf absorbe, moldea y radicaliza ideas que acabarían dibujando la estructura central de su visión del mundo. Hitler pasaba horas en bibliotecas, cafés y plazas públicas, observando debates, leyendo prensa barata y escuchando discursos callejeros de políticos que usaban el odio como herramienta para movilizar a sus seguidores. Panfletos antisemitas, folletos nacionalistas, publicaciones pseudocientíficas sobre razas humanas y discursos incendiarios eran parte del paisaje cotidiano. Lo que para muchos era simple propaganda de baja calidad, para él se convirtió en un conjunto de revelaciones que ofrecían explicaciones simples a problemas complejos. En una vida marcada por el fracaso personal, estas ideas funcionaron como un refugio emocional, le daban un culpable externo, un enemigo claro y un papel heroico en un mundo que, según él, se encontraba amenazado. Uno de los grandes referentes que encontró durante estos años fue la retórica del alcalde Karl Lueger, cuya habilidad para combinar nacionalismo, populismo y antisemitismo resultaba sorprendentemente eficaz. Lueger no presentaba el odio como un fin, sino como una solución pragmática a los problemas sociales, económicos y morales de la ciudad. Hitler quedó fascinado por su capacidad para mover multitudes, por su puesta en escena y por su manejo del victimismo político. Es aquí donde empieza a comprender que el antisemitismo no solo es una idea, sino una herramienta que moviliza emociones profundas: miedo, resentimiento, nostalgia, orgullo. Además de la política local, Hitler entró en contacto con publicaciones que mezclaban ideología racial con ficción pseudohistórica. Revistas y libros de baja divulgación describían el mundo como una lucha eterna entre razas superiores y razas degradadas. Estas historias, carentes de base científica, presentaban a los judíos como un grupo que actuaba en secreto para debilitar a las naciones europeas desde dentro. Aunque hoy estas teorías suenan absurdas, en aquella época circulaban ampliamente y eran aceptadas por sectores significativos de la población. Hitler, sin formación académica sólida y en una posición emocional frágil, las tomó al pie de la letra. La pobreza extrema en la que vivía también jugó un papel importante. Hitler pasó años durmiendo en pensiones baratas, realizando trabajos ocasionales y vendiendo dibujos para subsistir. Ese ambiente alimentaba el resentimiento hacia quienes tenían más éxito en la vida urbana. Las comunidades judías, integradas en profesiones culturales, comerciales y artísticas, representaban para él una imagen del éxito que él no conseguía alcanzar. Su frustración se mezcló con los prejuicios que ya respiraba en la ciudad, creando un caldo de cultivo perfecto para que el odio se consolidara como parte de su identidad. En Viena también descubrió los partidos extremistas que empezaban a proliferar. Grupos pangermánicos y nacionalistas radicales veían al imperio austrohúngaro como un proyecto decadente y defendían una unión étnica alemana por encima de cualquier otra lealtad. Hitler encontró en estas ideas un sentido de pertenencia que nunca había tenido. De pronto, su fracaso individual se convertía en parte de una narrativa grandiosa sobre la decadencia y regeneración de un pueblo. Para cuando abandonó Viena en 1913, Hitler no era todavía el dictador que el mundo conocería, pero ya había configurado los elementos esenciales de su pensamiento: una visión racista del mundo, un antisemitismo sistemático, un nacionalismo excluyente y la convicción de que la historia es un conflicto permanente entre enemigos irreconciliables. Viena no creó a Hitler, pero sí le proporcionó todos los ingredientes para construir la ideología que, años después, impondría con violencia sobre toda Europa. Para entender cómo se cimentó la visión del mundo que Hitler adoptó, y que más tarde convertiría en doctrina política, es necesario detenerse en un conjunto de ideas que circulaban con sorprendente normalidad en la Europa de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Estas corrientes, revestidas de un prestigio pseudocientífico, ofrecían explicaciones aparentemente racionales sobre la historia, la sociedad y la naturaleza humana. En realidad,
eran construcciones ideológicas profundamente sesgadas que utilizaban el lenguaje de la ciencia para justificar jerarquías, desigualdades y prejuicios ancestrales. Hitler no inventó estas teorías, simplemente las absorbió, las simplificó y las elevó a un nivel extremo, convirtiéndolas en una base estructural del nazismo. Uno de los pilares más influyentes fue el llamado darwinismo social. Aunque tomó prestado el nombre de Charles Darwin, esta corriente distorsionaba completamente su teoría biológica de la evolución. En lugar de aplicarse al ámbito natural, se utilizó para justificar la idea de que las sociedades humanas estaban inmersas en una lucha permanente por la supervivencia, donde solo las razas más fuertes debían imponerse. Según esta visión, la competencia entre pueblos no era un conflicto político o económico, sino una ley natural e inevitable. Para sus defensores, la guerra era una expresión legítima de esa lucha, y cualquier forma de ayuda o cooperación entre grupos se interpretaba como un obstáculo para el progreso. A partir del darwinismo social surgieron teorías que pretendían clasificar a las poblaciones humanas en jerarquías rígidas. Autores como Arthur de Gobineau defendían la existencia de una raza aria originaria, pura y superior, cuya mezcla con otros pueblos conducía a la decadencia cultural. Estas ideas no tenían ningún fundamento empírico, pero su retórica grandilocuente y su apariencia analítica les dio una enorme difusión en la Europa de la época. En Alemania y Austria, estos planteamientos encontraron un terreno fértil en el nacionalismo romántico, que idealizaba un pasado germánico mítico y lo vinculaba a una supuesta esencia racial. La pseudociencia también jugó un papel central. La antropometría, la medición de cráneos, narices, mandíbulas y otras características físicas, se utilizó para demostrar diferencias raciales que supuestamente determinaban el carácter, la inteligencia o la moralidad de los pueblos. En realidad, se trataba de un intento de legitimar socialmente los prejuicios existentes. Los judíos, en particular, fueron víctimas de estudios manipulados que los presentaban como biológicamente diferentes, incluso cuando llevaban generaciones completamente integrados en la cultura europea. Estas teorías también se mezclaron con la obsesión nacionalista por la pureza cultural. En una época marcada por la industrialización y el crecimiento urbano, donde la vida moderna generaba ansiedad e incertidumbre, muchos buscaban una identidad fija, sólida y auténtica. Las ideas raciales ofrecían una respuesta sencilla: la nación era una entidad biológica, no política, y su fuerza dependía de la preservación de su pureza. Para Hitler, que ya tenía un pensamiento moldeado por el ambiente vienés, esta visión funcionó como una estructura lógica que daba coherencia a su resentimiento personal. Según esta lógica, los judíos no eran simplemente una minoría religiosa o cultural, sino un elemento extraño que supuestamente amenazaba la supervivencia del pueblo alemán. También influyeron obras de corte más esotérico y fantasioso, como las de Houston Stewart Chamberlain, que fusionaban mitología, historia distorsionada y racismo para construir una narrativa épica sobre la misión civilizadora de la raza aria. Hitler leyó parte de estos textos y los consideró reveladores. Le ofrecían una explicación total: quién era el enemigo, que debía protegerse y por qué la lucha era necesaria. En conjunto, estas ideologías proporcionaron el vocabulario, los conceptos y la legitimidad aparente que Hitler necesitaba para transformar su odio en teoría política. Sin ellas, su antisemitismo habría sido una emoción personal. Con ellas, se convirtió en una visión total del mundo, en una justificación para la violencia y en un programa que, años más tarde, aplicaría con una frialdad devastadora. La derrota alemana en 1918 no solo marcó un giro histórico para Europa, sino que dejó una huella profunda y duradera en millones de ciudadanos que habían creído firmemente en la invencibilidad de su imperio. Para Hitler, que había vivido el conflicto en las trincheras como mensajero del ejército bávaro, el final de la guerra supuso una conmoción que moldearía su visión del mundo y su futura ideología política. Durante años, Alemania había sido un país que confiaba en su fuerza militar, en la disciplina de su sociedad y en la estabilidad de su monarquía. Por eso, el colapso repentino resultó incomprensible para muchos, alimentando teorías y resentimientos que se convertirían en terreno fértil para discursos extremistas. El impacto emocional en Hitler fue inmediato y profundo. Había encontrado en la guerra un propósito, un sentido de pertenencia que no había tenido en su infancia ni en su etapa en Viena. La vida en el frente, aunque dura, le ofrecía camaradería, estructura y una visión del mundo clara, un nosotros frente a un ellos. Por eso, la noticia del armisticio le cayó como una traición. En lugar de aceptar la complejidad militar y económica de la derrota,
Prefirió abrazar explicaciones conspirativas que circulaban entre ciertos sectores del ejército y de la prensa nacionalista. Allí comenzó a cimentarse la idea de que Alemania no había sido derrotada en el campo de batalla, sino apuñalada por la espalda por enemigos internos, especialmente políticos, socialdemócratas y judíos. La sociedad alemana, profundamente castigada por años de bloqueo, hambre e incertidumbre, tampoco estaba preparada para aceptar una derrota total. La caída del Kaiser, la proclamación de la República de Weimar y las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, reparaciones económicas, recortes militares y pérdida de territorios, generaron un clima de humillación colectiva. Muchos ciudadanos se sintieron abandonados por una clase dirigente incapaz de proteger el honor y la estabilidad del país. La combinación de crisis económica, resentimiento político y humillación internacional creó un ambiente de frustración generalizada en el que discursos radicales encontraban un público receptivo. Para Hitler, este contexto se convirtió en un marco perfecto para reforzar sus convicciones. La derrota no fue solo un acontecimiento bélico, sino un punto de inflexión psicológico. Su experiencia personal, junto con la narrativa del enemigo interno y la crisis política de posguerra, alimentó su creencia en la necesidad de un líder fuerte que devolviera la grandeza perdida. La Primera Guerra Mundial fue, para él, la prueba definitiva de que Alemania necesitaba una renovación profunda y radical. Y del dolor de la derrota surgiría la determinación que impulsaría su entrada en política y su futura retórica de revancha nacional. Tras el colapso de Alemania en 1918, comenzó a extenderse una narrativa poderosa y profundamente distorsionada. La idea de que el país no había sido derrotado militarmente, sino traicionado desde dentro por grupos considerados desleales. Este mito, conocido como la puñalada por la espalda, se convirtió en una explicación simplificada y emocionalmente seductora para millones de alemanes que no estaban dispuestos a aceptar que su ejército, durante décadas símbolo de disciplina y fortaleza, hubiera caído ante los aliados. En vez de enfrentar las complejas realidades económicas, estratégicas y políticas que contribuyeron al desenlace de la guerra, muchos se aferraron a esta teoría de conspiración, que desviaba la responsabilidad hacia minorías vulnerables y líderes civiles. La propaganda nacionalista, especialmente la proveniente de antiguos oficiales, periódicos extremistas y grupos paramilitares, utilizó este mito para desviar la frustración social hacia objetivos concretos. Judíos, comunistas, socialdemócratas y otros colectivos fueron acusados falsamente de sabotear el esfuerzo bélico, de manipular la opinión pública o de promover la rendición. Estas afirmaciones no tenían fundamento, pero calaban con fuerza en una sociedad que veía cómo su mundo cambiaba de forma drástica. La monarquía había desaparecido, la economía estaba en ruinas y el prestigio internacional se había evaporado. En ese clima de confusión y rabia, la búsqueda de culpables resultaba casi inevitable. El mito también tuvo un efecto devastador en la joven República de Weimar. Cada dificultad económica, cada decisión impopular o cada conflicto político era interpretado por los sectores más radicales como una prueba más de que los supuestos traidores seguían actuando desde las instituciones. Esta narrativa minó la legitimidad del nuevo gobierno y creó un terreno extremadamente fértil para movimientos que prometían restaurar el honor nacional perdido. Conceptos como la degeneración moral, la traición y la necesidad de purificación comenzaron a formar parte del discurso público, alimentando una atmósfera de sospecha y polarización. Para Hitler, el mito de la puñalada por la espalda se convirtió en un elemento central de su pensamiento político y en una herramienta propagandística de enorme poder. Lo adoptó no solo como una explicación de la derrota, sino como un pilar narrativo para justificar su visión del mundo. La idea de que Alemania estaba rodeada de enemigos externos y corroída por enemigos internos. Este relato, repetido en sus discursos, escritos y declaraciones, consolidó la figura del otro como amenaza constante, y sirvió para reforzar la idea de que solo una transformación radical podía salvar al país del colapso definitivo. La fuerza del mito no residía en su veracidad, sino en su capacidad para ofrecer una respuesta emocional a una herida colectiva. La sociedad alemana necesitaba sentido en medio del caos, y esta narrativa proporcionaba un marco claro y fácil de entender, aunque profundamente injusto. Con el tiempo, la puñalada por la espalda se convertiría en una de las bases psicológicas y políticas sobre las que se apoyaría el ascenso del extremismo, moldeando actitudes que tendrían consecuencias devastadoras para Europa y el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler sirvió en el ejército bávaro como mensajero, un rol que lo mantenía en movimiento constante entre las trincheras y las líneas del frente. Era un trabajo peligroso y agotador,
pero le proporcionaba una estructura, un propósito y un sentido de pertenencia que no había encontrado en su vida anterior. En medio de la violencia, el frío y la muerte, Hitler experimentó la disciplina militar, la camaradería y la sensación de ser parte de algo más grande que él mismo. Sin embargo, estos años también dejaron profundas marcas psicológicas: frustración, ansiedad y una percepción del mundo basada en la jerarquía, el orden y la lucha permanente. Hitler llegó al frente convencido de que Alemania estaba destinada a la grandeza, y como muchos soldados de la época, esperaba que la guerra le diera sentido a sus aspiraciones personales y colectivas. La derrota de 1918, junto con las heridas físicas y emocionales sufridas durante el conflicto, lo dejó abatido, desorientado y resentido. No podía aceptar que Alemania hubiera perdido por factores estratégicos o militares complejos. Su visión del mundo necesitaba un culpable concreto, alguien a quien señalar. Esta combinación de frustración personal y trauma bélico reforzó la base emocional de su pensamiento conspirativo. Sus experiencias en las trincheras también alimentaron su percepción de la vida como una constante lucha entre enemigos visibles y ocultos. La guerra le enseñó a desconfiar de cualquier figura de autoridad que no compartiera su visión y a interpretar los eventos a través de la lente de la traición y la conspiración. Cada revés, cada muerte cercana y cada decisión que consideraba equivocada se registraba en su mente como prueba de que existían fuerzas que operaban en secreto para debilitar al verdadero Alemania. Esa mentalidad, basada en la identificación de enemigos internos y externos, se convertiría años más tarde en la piedra angular de su propaganda política. Al mismo tiempo, Hitler comenzó a perfeccionar su capacidad para observar y manipular a las personas. La vida en el frente, con sus jerarquías estrictas y sus dinámicas de poder, le enseñó a interpretar actitudes, gestos y reacciones, y a utilizar la disciplina y la intimidación para imponer su voluntad. Estas habilidades serían esenciales en su futuro como líder político, donde la capacidad de controlar masas y moldear la opinión pública se basaría tanto en la percepción psicológica como en la retórica ideológica. Es importante señalar que, aunque Hitler no se destacó por su liderazgo militar ni ascendió a rangos elevados, la guerra le proporcionó una narrativa personal que más tarde explotaría políticamente, la de un soldado leal, herido pero inquebrantable, que había sufrido por Alemania y que conocía de primera mano los sacrificios que la nación exigía. Esta autoimagen de víctima y héroe a la vez alimentó su resentimiento hacia quienes, según él, habían traicionado al país desde dentro, reforzando su creencia en una conspiración permanente contra Alemania. Así, la experiencia de Hitler como soldado frustrado no solo dejó cicatrices físicas y emocionales, sino que cimentó un marco de interpretación del mundo basado en enemistades invisibles, traiciones internas y la necesidad de un liderazgo absoluto. La combinación de trauma personal, frustración y observación del comportamiento humano fue fundamental para moldear la personalidad que años después se convertiría en el motor de la maquinaria nazi, mostrando cómo el odio y la ideología extrema pueden crecer a partir de experiencias profundamente personales y emociones no resueltas. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania ingresó en un periodo de incertidumbre política y social que marcaría profundamente su historia. La monarquía había caído, el Kaiser abdicó y, en 1919, se proclamó la República de Weimar. Para muchos alemanes, especialmente para quienes habían sufrido el conflicto en primera persona, este cambio de régimen no significaba esperanza, sino caos y humillación. La nueva república se enfrentaba a problemas enormes desde su nacimiento: partidos fragmentados, conflictos internos, revueltas regionales y una economía devastada. En ese contexto, la búsqueda de culpables se convirtió en un mecanismo de supervivencia emocional para una población traumatizada y confundida. Weimar heredó un país profundamente dividido. Los extremos políticos, desde la izquierda comunista hasta la derecha nacionalista radical, competían por influir en una ciudadanía que buscaba seguridad y estabilidad. Las huelgas, los levantamientos esporádicos y los atentados políticos eran noticia diaria, creando la sensación de un país al borde del colapso. La inestabilidad institucional hacía que cualquier solución racional pareciera insuficiente, y los discursos simplistas que ofrecían explicaciones claras y enemigos definidos ganaban terreno rápidamente. En este clima, culpar a grupos específicos, socialistas, comunistas, minorías étnicas o judíos, se volvía una forma de organizar la confusión y canalizar la frustración. La crisis económica agravaba aún más la situación. La inflación de 1923 destruyó los ahorros de millones de ciudadanos, mientras que las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles generaban resentimiento tanto interno como externo.
Para la población media y baja, los judíos eran a menudo señalados como responsables, alimentando mitos de control financiero y conspiración. La propaganda antisemitista, ya presente desde finales del siglo XIX, encontró aquí un terreno fértil. Cada revés económico podía ser interpretado como prueba de una supuesta traición, reforzando estereotipos y prejuicios históricos. Los problemas de legitimidad también jugaron un papel central. La República de Weimar, vista por muchos como un gobierno impuesto por los vencedores de la guerra y por los traidores internos, carecía de una base emocional sólida entre la ciudadanía. La democracia, recién instaurada, era percibida como ineficaz, corrupta y vulnerable a la manipulación de minorías. Esta percepción favoreció el crecimiento de movimientos que prometían restaurar el orgullo nacional y devolver a Alemania a su verdadero lugar en el mundo. Las soluciones propuestas por estos movimientos solían ser simplistas, basadas en la identificación de enemigos claros y en la exaltación de una identidad nacional homogénea, lo que reforzaba la narrativa de traición y victimismo. En este contexto, Hitler encontró un terreno ideal para desarrollar su discurso político. La inestabilidad de Weimar le ofrecía ejemplos concretos de caos y fracaso que podía atribuir a enemigos internos, mientras que el resentimiento social le proporcionaba audiencias predispuestas a aceptar explicaciones radicales. La combinación de crisis económica, inestabilidad política y frustración emocional de la población creó un caldo de cultivo perfecto para su mensaje, que Alemania necesitaba un liderazgo fuerte, un enemigo común y una solución drástica para restaurar su gloria perdida. Así, la República de Weimar no solo falló en consolidar una democracia estable, sino que también ofreció un escenario en el que el odio y los mitos podían crecer sin control. La crisis política y económica no creó el antisemitismo de Hitler, pero sí lo amplificó, convirtiendo resentimientos históricos en un fenómeno social masivo que más tarde sería explotado con consecuencias devastadoras. La combinación de caos institucional y necesidad de explicaciones sencillas permitió que ideas extremas encontraran legitimidad y audiencia, preparando el terreno para la radicalización que definiría los años siguientes. La situación económica de Alemania en la década de 1920 y principios de los años 30 fue un factor clave en el ascenso de discursos extremistas. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y la imposición del Tratado de Versalles, el país vivió una inflación descontrolada que arruinó los ahorros de millones de ciudadanos. La hiperinflación de 1923 fue un golpe devastador para las clases medias, que vieron cómo toda su vida económica se desmoronaba de la noche a la mañana. Los precios subían a niveles inimaginables, los salarios perdían valor constantemente y los ciudadanos se enfrentaban a la angustiosa sensación de impotencia frente a fuerzas que parecían fuera de su control. En ese contexto de desesperación, las explicaciones simples y los culpables visibles resultaban extremadamente atractivos. La pobreza, el hambre y la incertidumbre laboral crearon un caldo de cultivo perfecto para que los discursos radicales encontraran audiencias receptivas. Los desempleados y trabajadores en crisis buscaban respuestas, y los partidos políticos extremistas ofrecían narrativas que no solo señalaban responsables claros, sino que prometían soluciones rápidas y decisivas. En este escenario, los judíos fueron nuevamente señalados como chivos expiatorios. Las viejas ideas sobre control financiero y conspiración, heredadas del antisemitismo de siglos anteriores y reforzadas por la propaganda, se mezclaron con resentimientos económicos muy concretos. Comerciantes, banqueros y empresarios judíos se convirtieron en símbolos de un supuesto poder desmedido que, según la propaganda, mantenía al alemán común en la miseria. El desempleo masivo también tuvo un efecto psicológico profundo. Las personas que habían servido en la guerra y regresaban a un país en ruinas experimentaban frustración, humillación y pérdida de propósito. La sensación de que su sacrificio había sido en vano se combinaba con miedo y resentimiento. Para muchos, la culpa debía ser atribuida a alguien, y los discursos nacionalistas y antisemitas ofrecían una explicación clara. Los enemigos internos habían traicionado a Alemania y eran responsables de su decadencia económica. Esta narrativa simple y emocional conectaba con experiencias concretas de angustia y pérdida, y por eso se difundió con rapidez. La Gran Depresión de 1929 intensificó aún más esta dinámica. Alemania, altamente dependiente de préstamos y exportaciones internacionales, sufrió un colapso económico casi instantáneo. Bancos quebraron, fábricas cerraron y el desempleo alcanzó cifras históricas. Más de 6 millones de personas quedaron sin trabajo en un país de 60 millones de habitantes. La desesperación social alcanzó niveles críticos, y la estabilidad política de Weimar se resquebrajó aún más.
Los partidos tradicionales parecían incapaces de ofrecer soluciones efectivas, mientras que los discursos de Hitler y el partido nazi prometían recuperar la grandeza perdida, identificar culpables y restaurar el orden. En este contexto, el antisemitismo no surgió de la nada, pero encontró un terreno fértil. Los prejuicios históricos y culturales, combinados con la desesperación económica y la humillación nacional, se transformaron en un poderoso motor de radicalización. La narrativa de que los judíos eran responsables de la miseria de la población conectaba directamente con experiencias cotidianas de pérdida y frustración, haciendo que el odio se percibiera como una respuesta lógica ante la crisis. La combinación de desempleo, inflación y desesperación social convirtió a las ideas extremistas en una alternativa atractiva, preparando el terreno para que Hitler y su propaganda llegaran al poder con un mensaje que explotaba tanto el miedo como la rabia de la población. Así, la crisis económica y el desempleo no solo devastaron vidas individuales, sino que crearon un contexto colectivo en el que el antisemitismo y los discursos radicales podían expandirse de manera efectiva. La desesperación social actuó como catalizador. El odio, cuando se mezcla con la angustia económica y la incertidumbre política, encuentra un terreno fértil que facilita su propagación y aceptación masiva. Antes de que Hitler se convirtiera en la figura central del nazismo, existía un pequeño grupo político que serviría como semilla de su futura maquinaria ideológica, el Partido Alemán de los Trabajadores, conocido por sus siglas en alemán como DAP. Fundado en 1919 en Múnich, este partido surgió en un contexto de crisis y frustración generalizada, la derrota en la Primera Guerra Mundial, el colapso económico, la humillación del Tratado de Versalles y la inestabilidad política de la República de Weimar. Su objetivo inicial era canalizar el descontento social, pero su alcance era limitado, y sus ideas aún no tenían la estructura sistemática que más tarde caracterizaría al nazismo. Desde sus comienzos, el DAP mostró un marcado antisemitismo. Los miembros del partido veían a los judíos no solo como competidores económicos o rivales culturales, sino como responsables de la decadencia de Alemania y de la derrota en la guerra. Esta narrativa ya estaba presente en la sociedad de la época, alimentada por la propaganda de extrema derecha y el mito de la puñalada por la espalda. Sin embargo, en el DAP, estas ideas eran todavía vagas, dispersas y sin un programa político sólido que pudiera transformar el resentimiento en acción concreta. El partido atraía principalmente a veteranos descontentos, pequeños comerciantes, obreros frustrados y ciudadanos que buscaban un espacio donde canalizar su ira hacia los supuestos enemigos internos del país. Hitler se unió al DAP en septiembre de 1919, poco después de haber sido enviado por el ejército para vigilar y espiar a grupos políticos radicales en Múnich. A pesar de no ser inicialmente un líder ni tener un papel destacado, su carisma, su capacidad para hablar en público y su talento para la retórica lo hicieron sobresalir rápidamente. En sus primeras intervenciones, Hitler comenzó a amplificar las ideas antisemitas del partido, dotándolas de un lenguaje más directo, visceral y emocional. Para él, los judíos no eran solo un problema social o económico, sino una amenaza existencial para Alemania, un enemigo que conspiraba deliberadamente para destruir la nación. Además del antisemitismo, Hitler introdujo en el partido conceptos de nacionalismo extremo y racismo pseudocientífico, inspirados en sus años en Viena y en la lectura de teorías sobre razas superiores y darwinismo social. Esto transformó al DAP de un grupo marginal en un proyecto ideológico con una visión del mundo clara y excluyente. Su enfoque no se limitaba a criticar a los judíos o a los socialistas, construía una narrativa en la que Alemania estaba rodeada de enemigos externos e internos, y solo un liderazgo fuerte podría garantizar la supervivencia del pueblo alemán. Hitler también entendió que la propaganda era fundamental para movilizar a las masas. Introdujo mítines más organizados, discursos apasionados y folletos que simplificaban problemas complejos en enemigos concretos. Así, lo que antes era un resentimiento difuso se convirtió en un mensaje poderoso, fácil de entender y emocionalmente cargado. Bajo su influencia, el DAP empezó a crecer, no solo en número de afiliados, sino en capacidad para atraer votantes que buscaban respuestas claras y rápidas a una crisis que parecía interminable. Finalmente, en 1920, el DAP cambió su nombre a Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, adoptando símbolos, himnos y programas más elaborados, muchos de ellos directamente impulsados por Hitler. El antisemitismo, que ya formaba parte del partido, se convirtió en eje central de su ideología, combinado con nacionalismo extremo, racismo pseudocientífico y promesas de restauración nacional. Este proceso muestra cómo Hitler no inventó el odio, sino que supo canalizarlo y amplificarlo,
transformando un grupo político marginal en la fuerza que, años después, desencadenaría uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. En 1923, tras el fallido intento de golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, Hitler fue arrestado y encarcelado. Fue en la prisión de Landsberg donde comenzó a escribir Mein Kampf, un texto que no solo reflejaba su visión personal del mundo, sino que también consolidaba las ideas que luego se convertirían en los pilares del nazismo. El libro es, ante todo, un manifiesto ideológico, una combinación de autobiografía, análisis histórico distorsionado y programa político, diseñado para justificar el odio, estructurar sus obsesiones y convertir sus resentimientos en teoría de gobierno. Uno de los elementos centrales de Mein Kampf es la obsesión con las conspiraciones. Hitler presenta al mundo como un escenario en el que fuerzas ocultas actúan deliberadamente para debilitar y destruir a Alemania. Los judíos ocupan en este esquema un papel central. Según él, no son simplemente un grupo religioso o cultural, sino enemigos estratégicos que manipulan la economía, la política y la cultura desde las sombras. Esta idea conecta directamente con el mito de la puñalada por la espalda y con las teorías raciales que había absorbido desde Viena. La narrativa conspirativa convierte cualquier fracaso, cambio social o crisis económica en evidencia de la supuesta actividad destructiva de los judíos, haciendo que la población pueda verlos como responsables de todas las desgracias nacionales. El racismo es otro eje fundamental del libro. Hitler adopta la jerarquía de razas que había aprendido de las pseudociencias y el darwinismo social, posicionando a los pueblos germanos o arios en la cima y a los judíos en la base. En su visión, la historia se interpreta como un conflicto constante entre razas, donde solo los pueblos puros tienen derecho a sobrevivir y prosperar. Esta idea no se queda en el terreno abstracto, justifica la exclusión, la segregación y, eventualmente, la eliminación de quienes se consideran inferiores. La biología, la cultura y la política se entrelazan en una narrativa que convierte el odio en algo presentado como natural, lógico y necesario. Además, Mein Kampf articula un nacionalismo extremo que exige la unidad absoluta del pueblo alemán. Hitler presenta a Alemania como una nación destinada a la grandeza, pero amenazada por enemigos internos y externos. La narrativa combina nostalgia por un pasado mítico germánico con una visión expansionista del futuro, justificando la conquista de territorios como una necesidad vital para la supervivencia racial. La idea de espacio vital, Lebensraum, aparece como un concepto central. La supervivencia de la raza aria depende de ocupar tierras y eliminar a quienes habitan esos espacios y amenazan su existencia. El libro también revela la visión que Hitler tenía sobre el poder y el liderazgo. La democracia y la negociación son despreciadas. En su lugar, se promueve la figura del líder fuerte, Führer, capaz de imponer orden, unir al pueblo y guiarlo hacia su destino histórico. La autoridad no se basa en consenso ni en leyes, sino en la fuerza, la persuasión y la convicción ideológica. Mein Kampf convierte la política en un campo de batalla moral y racial, donde el éxito depende de la capacidad de dominar, eliminar enemigos y moldear a la sociedad según la visión del líder. En conjunto, Mein Kampf no es simplemente un libro de memorias o un tratado político. Es un mapa de la mente de Hitler, un texto en el que sus obsesiones, resentimientos y creencias conspirativas se convierten en doctrina. Aquí quedan claros los elementos que luego guiarán su acción política: la construcción de enemigos internos, el antisemitismo sistemático, el racismo pseudocientífico, el nacionalismo radical y la exaltación del liderazgo absoluto. Leerlo hoy permite entender cómo un conjunto de ideas absorbidas, reinterpretadas y amplificadas puede transformarse en un programa que, décadas después, cambiaría el destino de Europa y del mundo entero. Uno de los elementos más potentes y peligrosos de la ideología de Hitler fue la construcción del concepto de enemigo interior. Desde sus primeros discursos hasta la consolidación del partido nazi, el antisemitismo se convirtió en la herramienta central para identificar y señalar a aquellos que, según su narrativa, estaban conspirando contra Alemania. Esta estrategia no era solo retórica, tenía un objetivo político claro: unir a una sociedad fragmentada y profundamente afectada por derrotas, crisis económicas y cambios sociales en torno a un enemigo común. La figura del judío se transformó en símbolo de todo aquello que Hitler y sus seguidores consideraban una amenaza: decadencia, traición, corrupción y modernidad indeseada. El enemigo interior no se presentaba como un actor abstracto. Según Hitler, los judíos manipulaban la política, controlaban la economía y contaminaban la cultura alemana. Cada revés económico, cada derrota electoral o cada escándalo social podía ser atribuido a su influencia maligna.
Este mecanismo tenía un efecto psicológico poderoso. Simplificaba la complejidad de la crisis alemana en una narrativa lineal y comprensible. La población, enfrentada a hiperinflación, desempleo y humillación internacional, encontraba en esta construcción un chivo expiatorio tangible, alguien a quien culpar por sus problemas y en quien proyectar frustraciones colectivas. La creación de un enemigo común tenía también un efecto cohesionador. Alemania era una sociedad dividida, con tensiones entre conservadores y progresistas, entre obreros y empresarios, entre nacionalistas y comunistas. Hitler comprendió que señalar a un grupo como responsable de todos los males podía generar un sentimiento de unidad superficial. La identidad nacional se reforzaba no por la inclusión de valores compartidos, sino por la exclusión del otro. El antisemitismo se convirtió así en un pegamento social, una narrativa que ofrecía un objetivo colectivo y un propósito compartido, la purificación del pueblo alemán y la recuperación de su grandeza. El uso político del antisemitismo también estaba íntimamente ligado a la propaganda. Hitler y sus seguidores dominaron la técnica de repetir consignas simples y directas que apelaban a emociones primarias: miedo, rabia, orgullo y resentimiento. Los judíos no eran solo responsables de la derrota en la guerra o de la crisis económica, eran presentados como la encarnación misma de la decadencia moral y cultural. Cada discurso, cada panfleto, cada caricatura buscaba reforzar la idea de que la existencia del enemigo interior justificaba medidas extremas y un liderazgo autoritario. La narrativa se volvía autoalimentada. Cuanto más la sociedad aceptaba al judío como amenaza, más reforzaba la necesidad de Hitler como salvador. Es importante destacar que esta obsesión no surgió de un contexto vacío. La sociedad alemana ya tenía un historial de antisemitismo, mitos de traición y resentimiento hacia minorías. Hitler no inventó el odio, lo sistematizó y le dio una finalidad política clara. Al convertir a los judíos en el enemigo interior por excelencia, logró movilizar emociones profundas y generar consenso entre segmentos muy diversos de la población. La construcción del enemigo interior fue, en definitiva, un instrumento de poder que permitió transformar prejuicios históricos y frustraciones personales en un proyecto político radical capaz de redefinir la nación y justificar acciones extremas. La obsesión con el enemigo interior no solo explica el antisemitismo de Hitler, sino también su estrategia de manipulación social. Al identificar un culpable visible y universal, pudo orientar la rabia, la ansiedad y la frustración colectiva hacia fines políticos concretos. Esta idea se convirtió en un eje central del nazismo, preparando el terreno para la radicalización de la sociedad y para la implementación de políticas de persecución sistemática que más tarde alcanzarían su expresión más terrible durante el Holocausto. Una de las herramientas más eficaces que consolidó el antisemitismo y la ideología extremista de Hitler fue la propaganda sistemática. Joseph Goebbels, nombrado posteriormente ministro de propaganda del Tercer Reich, se convirtió en el artífice de un mecanismo que transformó prejuicios históricos en odio masivo y en consenso social. La propaganda nazi no surgió de manera espontánea, fue diseñada meticulosamente para moldear la percepción de la realidad, crear enemigos tangibles y dirigir emociones colectivas hacia fines políticos concretos. Desde sus inicios, Hitler comprendió que las ideas, por sí solas, no bastaban. La persuasión debía ser visual, emocional y repetitiva. Goebbels tomó esta premisa y la llevó al extremo. Discursos multitudinarios, panfletos, carteles, películas, fotografías y caricaturas caricaturizaban a los judíos, representándolos como una amenaza omnipresente para la economía, la política y la moralidad del pueblo alemán. Cada mensaje era simple, directo y fácil de recordar, reforzando continuamente la narrativa del enemigo interior. La propaganda no buscaba convencer a través de argumentos complejos, sino movilizar sentimientos primarios: miedo, rabia y orgullo nacional. El control de los medios de comunicación fue clave. La prensa, la radio y el cine se convirtieron en instrumentos para difundir mensajes uniformes que eliminaban la complejidad del mundo real. Las noticias eran seleccionadas y manipuladas para enfatizar el caos, la corrupción o la influencia nefasta de los judíos y otros grupos señalados como enemigos. Cada evento cotidiano podía ser reinterpretado como evidencia de una conspiración, creando una percepción colectiva en la que la realidad se ajustaba a la narrativa oficial. Goebbels entendió que la repetición constante de imágenes, lemas y símbolos era más efectiva que los debates racionales. La exposición continua consolidaba la idea de amenaza y legitimaba la respuesta radical propuesta por el partido. La propaganda también explotó la psicología de masas.
Hitler y Goebbels comprendieron que los grandes grupos buscan certezas y símbolos, y que los sentimientos colectivos pueden ser dirigidos mediante rituales, desfiles, banderas y himnos. Los mítines nazis funcionaban como experiencias emocionales intensas. Los ciudadanos se sentían parte de un movimiento que ofrecía seguridad, identidad y propósito. La identificación con el grupo reforzaba la aceptación de las ideas raciales y antisemitas, transformando prejuicios individuales en un consenso social que parecía natural y legítimo. Además, la propaganda no se limitó a generar odio, construyó una visión del mundo en la que la violencia y la exclusión se justificaban. Los judíos eran retratados como enemigos de la nación, corruptores de la sociedad y responsables de la decadencia de Alemania. Este enfoque legitimaba, psicológica y moralmente, la discriminación, la persecución y, más adelante, la eliminación sistemática. La propaganda transformó emociones primitivas en acción política, preparando el terreno para que una población masiva aceptara medidas extremas con aparente lógica y cohesión social. En suma, la propaganda nazi no solo difundió ideas, creó una realidad paralela, un marco interpretativo en el que los judíos eran culpables de todos los males de Alemania y la obediencia a Hitler aparecía como un deber moral. Gracias a la combinación de manipulación visual, retórica emocional y repetición constante, Goebbels logró que el odio masivo no solo se normalizara, sino que se convirtiera en motor de la acción política. Este dominio de la comunicación mostró cómo la manipulación sistemática de la información puede transformar prejuicios históricos en una ideología de poder con consecuencias devastadoras. El antisemitismo de Hitler y la ideología nazi no se sustentaron únicamente en prejuicios históricos o resentimientos sociales, también encontraron una apariencia de legitimidad en la pseudociencia. A comienzos del siglo XX, corrientes como la eugenesia, la antropología racial y el darwinismo social ofrecían un lenguaje técnico y formal que parecía respaldar ideas de jerarquía racial y exclusión. Aunque hoy sabemos que estas teorías carecían de rigor científico, en su momento proporcionaron un marco conceptual que Hitler y otros líderes nazis utilizaron para justificar sus políticas de odio y exterminio. La eugenesia, por ejemplo, promovía la idea de mejorar la especie humana mediante la selección de rasgos deseables y la eliminación de los considerados defectuosos. Originalmente concebida como un intento de prevenir enfermedades hereditarias, en Alemania fue distorsionada para sostener la creencia de que ciertos grupos étnicos eran biológicamente inferiores. Los judíos fueron señalados como una raza que supuestamente debilitaba a la nación alemana, no solo en términos culturales o económicos, sino incluso biológicos. Este enfoque pseudocientífico permitía transformar prejuicios históricos en medidas concretas de exclusión, segregación y, más tarde, persecución sistemática. La antropología racial también jugó un papel crucial. Investigadores de la época medían cráneos, mandíbulas y otras características físicas para establecer supuestas diferencias entre pueblos. Estas prácticas carecían de fundamento científico, pero su apariencia técnica confería autoridad a las ideas raciales. Para Hitler y sus seguidores, los datos medidos se interpretaban como evidencia de la superioridad aria y la inferioridad de los judíos, reforzando un marco ideológico que vinculaba biología, moralidad y destino histórico. La pseudociencia proporcionaba así un disfraz de racionalidad. La discriminación no era vista como un acto de odio, sino como un deber científico para preservar la pureza de la nación. Además, estas ideas se combinaron con teorías de herencia cultural y social que atribuían a los judíos supuestas características negativas: avaricia, astucia, manipulación política. Aunque no existían pruebas empíricas, la pseudociencia sirvió para convertir estas creencias en un discurso aparentemente consistente, donde la raza determinaba la moralidad, el talento y la lealtad. Hitler absorbió estas ideas en su visión del mundo, dotando a su antisemitismo de un marco racional que podía ser explicado y enseñado, transformando el odio personal en doctrina política. El papel de la pseudociencia no se limitó a justificar el racismo, también preparó psicológica y socialmente a la población para aceptar medidas extremas. La esterilización forzada, la segregación y la eventual persecución genocida se presentaban como acciones científicamente respaldadas, parte de un proyecto de regeneración nacional. La combinación de autoridad técnica, lenguaje científico y narrativa ideológica ofrecía a la sociedad una sensación de legitimidad, incluso cuando las medidas eran profundamente inmorales y criminales. En síntesis, la pseudociencia fue un instrumento clave para transformar prejuicios históricos y resentimientos en políticas sistemáticas de odio.
Eugenesia, antropología racial y teorías darwinistas deformadas proporcionaron un marco que hacía parecer racional lo que era profundamente injusto, y permitieron a Hitler consolidar una visión del mundo en la que la eliminación de enemigos internos se justificaba no solo moralmente, sino supuestamente científicamente. Esta mezcla de ideología y pseudociencia preparó el terreno para la radicalización masiva de la sociedad alemana y para la implementación de políticas que conducirían al Holocausto. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Este evento no solo marcó un hito político, sino que también significó el momento en que su ideología, hasta entonces propagada en discursos, libros y panfletos, comenzó a convertirse en política de Estado. La radicalización del antisemitismo y del racismo no fue gradual ni accidental, fue un proceso deliberado en el que el odio se institucionalizó, transformando prejuicios históricos en leyes, regulaciones y estructuras de control social con consecuencias devastadoras. Desde los primeros meses en el poder, el partido nazi utilizó su control sobre el aparato estatal para imponer cambios que reforzaban la separación de nosotros frente al enemigo. Las primeras medidas legislativas comenzaron por excluir a los judíos de la vida pública, se limitaron sus derechos profesionales, se les prohibió ocupar cargos en la administración y se restringió su participación en la educación y la cultura. Cada decreto tenía un doble efecto. Reforzaba la percepción de los judíos como un grupo distinto y peligroso y demostraba que el Estado estaba dispuesto a proteger la pureza de la nación mediante medidas concretas. Paralelamente, la propaganda estatal intensificó su actividad. Goebbels y su equipo utilizaron radio, prensa, cine y carteles para consolidar el odio como un valor cívico. La narrativa oficial presentaba al judío no como ciudadano, sino como amenaza permanente, enemigo que debía ser vigilado y combatido. Los mitos de conspiración y traición se convirtieron en hechos aceptados por una población masiva gracias a la saturación mediática. Cada escándalo económico, cada revés político o cada conflicto social se atribuía a la influencia judía, reforzando la idea de que la defensa de Alemania pasaba por la exclusión sistemática de estos grupos. La radicalización también se apoyó en la creación de estructuras de represión. Las SA y las SS actuaban como brazos del Estado, aplicando violencia directa e intimidación. Las leyes se combinaban con la fuerza física para consolidar la obediencia y eliminar resistencia. Esta combinación de coerción y propaganda garantizaba que la sociedad internalizara la narrativa de amenaza, normalizando el odio y preparándola para aceptar medidas cada vez más extremas. La radicalización no solo fue política, sino cultural y social. La segregación se extendía a escuelas, hospitales, transporte y espacios públicos, creando una experiencia cotidiana en la que los judíos eran constantemente señalados y aislados. Otro aspecto crucial fue la legalización del racismo. Las leyes raciales, como las que más tarde se conocerían como leyes de Nuremberg, comenzaron a institucionalizar la discriminación. La ciudadanía dejó de ser un derecho universal y pasó a depender de criterios raciales, transformando el prejuicio en norma jurídica. Esta transición mostró cómo el odio podía pasar de ser una emoción colectiva a un principio organizador de la sociedad, regulando desde el matrimonio hasta la propiedad y el acceso al empleo. En conjunto, la llegada de Hitler al poder marcó un punto de no retorno. El antisemitismo dejó de ser solo ideología para convertirse en política de Estado. La combinación de leyes, propaganda y violencia institucional transformó el odio en acción organizada, preparando el terreno para la persecución masiva y, finalmente, para la implementación de políticas genocidas que caracterizarían al Tercer Reich. La radicalización de 1933 demuestra cómo un proyecto político basado en el odio puede expandirse rápidamente cuando se apoya en el aparato del Estado, la manipulación mediática y la coerción social, convirtiendo prejuicios históricos en instrumentos de poder devastadores. En 1935, poco más de 2 años después de la llegada de Hitler al poder, se promulgaron las leyes de Nuremberg, marcando un punto decisivo en la institucionalización del antisemitismo en Alemania. Estas leyes no solo legalizaron la discriminación, sino que la convirtieron en un instrumento oficial del Estado, creando un marco jurídico que definía quién era considerado judío y estableciendo límites radicales a sus derechos civiles, políticos y sociales. La promulgación de estas leyes representó la transición definitiva del odio propagandístico a la persecución sistemática, un paso fundamental hacia la radicalización que culminaría en el Holocausto. Las leyes de Nuremberg se componían principalmente de 2 decretos, la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán. La primera retiraba la ciudadanía alemana a los judíos, dejándolos como súbditos del Estado sin derechos políticos.
Esto significaba que quedaban excluidos de votar, ocupar cargos públicos o participar en cualquier aspecto formal de la vida política. La segunda ley prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín, consolidando la idea de pureza racial como principio legal. A partir de este momento, la discriminación dejó de ser un acto social o ideológico y se convirtió en una obligación jurídica. Cualquier incumplimiento podía ser castigado por el Estado. Estas leyes reflejaban una concepción radical del racismo, basada en la pseudociencia y en la jerarquía de razas que Hitler había desarrollado durante años. La segregación no se limitaba al ámbito público, determinaba quién podía casarse, quién podía trabajar en ciertos oficios y quién tenía derecho a educación y salud. Además, las leyes creaban categorías legales que facilitaban futuras políticas de exclusión y deportación, estableciendo un mecanismo sistemático para identificar y separar a los judíos de la población general. Por primera vez, el antisemitismo se codificaba en la ley, dotando al odio de una legitimidad institucional que antes no tenía. El impacto social de las leyes de Nuremberg fue inmediato y profundo. Los judíos comenzaron a ser excluidos de profesiones, universidades y organizaciones culturales. Sus propiedades y negocios se convirtieron en blanco de restricciones y ataques. La vida cotidiana se vio marcada por la discriminación legalizada, lo que reforzaba la percepción colectiva de que eran una amenaza para la nación. La propaganda nazi complementó estas medidas, difundiendo mensajes que explicaban estas leyes como necesarias para la protección de la sangre alemana y la supervivencia de la raza, normalizando así la segregación y el odio en todos los niveles de la sociedad. Estas leyes también sirvieron como base para políticas posteriores más extremas. Al definir quién era judío y quién no, crearon un mecanismo burocrático que más tarde facilitaría la identificación, deportación y exterminio masivo durante la Segunda Guerra Mundial. La institucionalización legal del antisemitismo demostró cómo la discriminación puede convertirse en norma social cuando el Estado lo respalda y cómo los prejuicios históricos pueden transformarse en un sistema jurídico que organiza la vida de millones de personas en función del odio. En síntesis, las leyes de Nuremberg marcaron un antes y un después en la historia del antisemitismo. Transformaron la hostilidad social en política de Estado, consolidaron la segregación legal y prepararon el camino para la radicalización que llevaría al genocidio. Estas leyes mostraron de manera clara cómo la codificación legal puede ser utilizada para legitimar la injusticia y normalizar el odio en una sociedad entera. Tras la promulgación de las leyes de Nuremberg, el antisemitismo dejó de ser solo una ideología y se convirtió en una política integral que penetraba todos los aspectos de la vida cotidiana. La exclusión económica y social fue uno de los instrumentos más efectivos para aislar a los judíos, debilitarlos y preparar el terreno para medidas aún más extremas. No se trataba únicamente de limitar derechos, era un ataque sistemático a su capacidad de sobrevivir, trabajar y participar en la sociedad alemana. Uno de los primeros pasos fue la organización de boicots a negocios judíos. Desde abril de 1933, el régimen nazi promovió acciones coordinadas en todo el país, bloqueando tiendas, impidiendo el acceso de clientes y difamando a los comerciantes mediante carteles y anuncios en la prensa. El objetivo era doble: enviar un mensaje al resto de la población sobre quiénes eran los enemigos internos y debilitar económicamente a las familias judías. Estos boicots no fueron actos aislados ni espontáneos, fueron parte de un plan sistemático para crear un aislamiento económico y social que se intensificaría en los años siguientes. Paralelamente, se implementaron políticas de confiscación y control de propiedades. Los judíos eran expulsados de empresas, bancos y profesiones liberales. Los bienes y negocios eran transferidos a manos de alemanes arios, a menudo mediante presión directa o leyes que permitían la expropiación legal. Esto no solo tenía un efecto material, sino también psicológico. Debilitaba la autonomía económica de los judíos y los convertía en dependientes de un sistema que los marginaba, consolidando la narrativa de que eran responsables de su propia exclusión. La separación de la vida pública fue otro componente esencial. Los judíos fueron expulsados de colegios, universidades, hospitales y asociaciones culturales. Su participación en eventos deportivos, cívicos o artísticos fue restringida, generando una segregación total que los aislaba de la comunidad. Esta exclusión sistemática enviaba un mensaje claro: no pertenecen a la sociedad alemana y deben ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. La vida cotidiana se reorganizaba de manera que cada interacción recordara a los judíos su posición marginal, mientras reforzaba el sentimiento colectivo de amenaza entre la población aria. La propaganda acompañaba estas medidas.
justificando la exclusión como un acto de defensa nacional. Se presentaba a los judíos como competidores desleales, manipuladores financieros y destructores de la cultura alemana. Esta narrativa convertía la discriminación en un deber patriótico y fortalecía la aceptación social de la segregación. Las políticas económicas y sociales funcionaban como un círculo de retroalimentación. La exclusión generaba miedo y resentimiento, el miedo y resentimiento reforzaban la aceptación del antisemitismo, y la propaganda legitimaba las acciones del Estado. En conjunto, la exclusión económica y social no solo debilitó a la comunidad judía, sino que también consolidó la estructura de control nazi sobre la sociedad. Al limitar derechos, confiscar propiedades y separar de la vida pública, el régimen transformó el odio en acción organizada y cotidiana, preparando el terreno para la radicalización posterior que conduciría al confinamiento, la deportación y, finalmente, al exterminio. La exclusión no era un hecho aislado, sino una estrategia integral. Cada medida, cada boicot y cada acto de segregación contribuía a normalizar la discriminación y a fortalecer el poder del Estado nazi sobre la vida de todos los ciudadanos. La escalada del antisemitismo nazi alcanzó un nuevo nivel el 9 de noviembre de 1938, en un evento que marcaría un antes y un después, la Kristallnacht, conocida en español como la Noche de los Cristales Rotos. Este episodio no fue un acto espontáneo de violencia popular, fue una acción sistemática, organizada y aprobada por el Estado, en la que la persecución legal y social de los judíos dio paso a la violencia física masiva y abierta, dejando clara la total impunidad que el régimen otorgaba a sus atacantes. Durante esa noche, cientos de sinagogas fueron incendiadas, tiendas y hogares judíos fueron saqueados y destruidos, y miles de judíos fueron arrestados o asesinados. El nombre del evento hace referencia a la cantidad de ventanas rotas por toda Alemania y Austria, un símbolo literal de la destrucción de la comunidad judía y de su integración en la sociedad alemana. Las calles se llenaron de vidrios rotos, humo y gritos, transformando el antisemitismo de una discriminación legalizada y económica en un acto de violencia colectiva autorizado por las autoridades. Lo que distingue a la Noche de los Cristales Rotos de episodios anteriores es que el Estado dejó de actuar solo mediante leyes, segregación o propaganda, ahora legitimaba y coordinaba la agresión directa. Policías, funcionarios y líderes locales colaboraron en los arrestos y en la destrucción de propiedades, mientras la propaganda oficial presentaba los hechos como una respuesta justificada a supuestos crímenes cometidos por judíos. La violencia se convirtió en una herramienta de gobierno, reforzando el mensaje de que el enemigo interior no solo debía ser aislado, sino atacado físicamente cuando fuera necesario. El impacto psicológico fue profundo tanto para la comunidad judía como para la sociedad alemana en general. Para los judíos, la Kristallnacht representó la evidencia de que su seguridad personal y económica estaba completamente subordinada al capricho del Estado, no había refugio ni protección posible. Para el resto de la población, la violencia abierta sirvió como advertencia, colaborar con el régimen era seguro, y cualquier resistencia era peligrosa. El miedo, combinado con la normalización de la brutalidad, fortaleció el control social y facilitó la aceptación de medidas aún más radicales en los años siguientes. Además, la Noche de los Cristales Rotos simboliza la transición hacia la persecución sistemática. Las acciones de esa noche no fueron aisladas ni puntuales, prepararon el terreno para la creación de guetos, campos de concentración y, eventualmente, la implementación del genocidio. La violencia ya no era un complemento del antisemitismo, se convirtió en el medio principal para imponer la ideología nazi y consolidar su poder. En resumen, la Noche de los Cristales Rotos marca el punto de inflexión en la persecución nazi. El antisemitismo deja de ser únicamente propaganda, legislación o segregación y se convierte en violencia abierta, organizada y aprobada por el Estado. Este evento demuestra cómo un régimen puede transformar el odio ideológico en acción física masiva, normalizar la brutalidad y preparar a la sociedad para la radicalización que culminaría en el Holocausto. La Kristallnacht fue, en efecto, el preludio de un terror sistemático que nadie podría ignorar. El ascenso del nazismo y la radicalización de su antisemitismo no ocurrieron en un vacío. Sin embargo, el contexto internacional también jugó un papel significativo, pues la tibieza de la reacción exterior permitió que el régimen alemán avanzara con relativa impunidad. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa y el resto del mundo estaban marcados por la devastación económica, la fatiga social y la desconfianza hacia los conflictos. La Sociedad de Naciones, creada para garantizar la paz, carecía de la autoridad y los medios para intervenir de manera efectiva en la Alemania nazi. Este escenario facilitó que Hitler consolidara su poder interno sin temor a represalias externas.
La comunidad internacional observaba con preocupación los primeros actos de discriminación y violencia, pero las respuestas fueron mayoritariamente simbólicas. Las sanciones económicas, las condenas diplomáticas y las declaraciones públicas de desaprobación no tuvieron consecuencias concretas sobre el aparato estatal alemán. Esta falta de presión transmitió un mensaje implícito: el régimen podía experimentar y radicalizar sus políticas sin enfrentar un costo significativo. Para Hitler y sus colaboradores, esto fue una señal de que podían llevar a cabo medidas cada vez más extremas, desde la exclusión económica hasta la violencia abierta, sin riesgo de intervención internacional. Además, el antisemitismo y la persecución sistemática se presentaban como asuntos internos. Muchos países europeos y Estados Unidos percibían las medidas contra los judíos como un problema doméstico de Alemania, evitando involucrarse directamente. La Kristallnacht, por ejemplo, provocó indignación y protestas diplomáticas, pero no condujo a sanciones económicas ni a intervenciones concretas. Esta tibieza reforzó la confianza del régimen en su capacidad para actuar sin restricciones y fortaleció la percepción de que el antisemitismo podía implementarse como política de Estado sin temor a represalias externas. El aislamiento también se agravó por la desinformación y la manipulación mediática. La propaganda nazi controlaba la narrativa dentro del país y limitaba la información veraz que llegaba al extranjero. Muchos gobiernos y ciudadanos no comprendían la magnitud de la persecución o la subestimaban, creyendo que los hechos aislados de violencia eran incidentes limitados y no parte de un plan sistemático. Esta combinación de incomprensión y falta de acción efectiva contribuyó a que el nazismo consolidara su proyecto de segregación y radicalización sin obstáculos significativos desde el exterior. El efecto acumulativo de la tibieza internacional fue decisivo. Cada boicot fallido, cada condena simbólica y cada silencio ante la violencia reforzaron la impunidad del régimen. Alemania interpretó la falta de intervención como una oportunidad para acelerar sus políticas raciales, reorganizar la economía, aislar a los judíos y fortalecer el control social. El aislamiento exterior, combinado con la cohesión interna lograda mediante propaganda, leyes y violencia, permitió que el antisemitismo pasara de ser un prejuicio social a un programa sistemático de persecución que avanzaba paso a paso hacia la radicalización total. En definitiva, la inacción internacional no fue un factor neutral, fue un catalizador. Al no enfrentar consecuencias reales, Hitler y su régimen pudieron experimentar, consolidar y expandir sus políticas de odio. La tibieza del exterior ayudó a normalizar la violencia y la discriminación, permitiendo que el antisemitismo se institucionalizara y se radicalizara, preparando el terreno para los episodios más extremos que marcarían la historia de Europa y del mundo. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia, Alemania dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Este evento no solo marcó el comienzo de un conflicto global, sino que también ofreció a Hitler la oportunidad perfecta para acelerar la persecución de los judíos y otros grupos considerados enemigos del Reich. La guerra proporcionó un contexto en el que las políticas extremas podían justificarse como medidas de seguridad nacional y supervivencia, permitiendo al régimen radicalizar su proyecto ideológico sin la presión que normalmente impondría la ley internacional o la opinión pública. Antes de la guerra, el antisemitismo nazi ya había transformado la vida de los judíos en Alemania mediante leyes, segregación y violencia puntual. Sin embargo, el conflicto global ofreció varias ventajas estratégicas para la implementación de medidas más extremas. En primer lugar, la movilización total de recursos y población permitió que el Estado ejerciera un control absoluto sobre la economía, la movilidad y la vida cotidiana, facilitando la identificación, el aislamiento y la deportación de comunidades enteras. En segundo lugar, la guerra creó un clima de miedo y justificación. Cualquier acción radical podía presentarse como necesaria para la seguridad del país y la victoria militar. El territorio conquistado amplió enormemente el alcance del antisemitismo nazi. Con la ocupación de Polonia y, más adelante, de otros países, millones de judíos quedaron bajo control alemán, muchos de ellos personas que jamás habían tenido contacto directo con el régimen. Esto permitió que las políticas de segregación, internamiento y deportación se aplicaran a gran escala. Los guetos se convirtieron en herramientas de concentración social y control, y la guerra ofreció la cobertura perfecta para mantener estas medidas bajo el pretexto de necesidades militares y logísticas, ocultando en parte su verdadero objetivo ideológico. La propaganda también se adaptó a este nuevo contexto. El antisemitismo se vinculó directamente con el esfuerzo de guerra. Los judíos eran presentados como traidores, saboteadores o enemigos ocultos que ponían en riesgo la victoria alemana.
Esta narrativa reforzó la percepción de amenaza y justificó medidas cada vez más drásticas, desde la confiscación de bienes hasta la deportación masiva. La combinación de guerra y propaganda creó un escenario en el que la persecución extrema parecía no solo legítima, sino imprescindible para la supervivencia del Reich. Además, la guerra facilitó la implementación de métodos sistemáticos de control y exterminio. La ocupación de territorios permitió que se establecieran campos de concentración, posteriormente, campos de exterminio. La logística de la guerra proporcionó los medios para deportar a grandes cantidades de personas, mientras que la violencia extrema podía justificarse como una respuesta a supuestas necesidades militares. En este sentido, el conflicto global fue un acelerador. Lo que antes se realizaba mediante leyes y segregación pasó a ejecutarse con eficiencia burocrática y brutalidad directa. En resumen, el inicio de la Segunda Guerra Mundial ofreció a Hitler el pretexto perfecto para transformar el antisemitismo institucionalizado en persecución masiva. La guerra proporcionó cobertura política, justificación ideológica y medios logísticos para radicalizar sus políticas, llevando la discriminación y la violencia sistemática a niveles sin precedentes. Lo que había comenzado como odio propagandístico y segregación legalizada se convirtió en acción organizada a escala continental, preparando el camino para el genocidio que definiría al Holocausto. El Holocausto no surgió de manera repentina, fue el resultado de décadas de odio acumulado, ideología radical y condiciones políticas que permitieron al antisemitismo pasar de la propaganda a la acción masiva y sistemática. La llamada solución final, Endlösung, representó el punto culminante de este proceso, un plan deliberado y organizado para exterminar a millones de judíos en Europa, concebido como la manifestación definitiva de la ideología nazi. La violencia, la segregación, la exclusión legal y las campañas de propaganda habían preparado el terreno, pero fue la combinación con la guerra lo que permitió que este proyecto se implementara a escala industrial. El concepto de solución final surgió como respuesta a lo que los nazis percibían como un problema demográfico y racial, la existencia de judíos dentro de los territorios controlados por Alemania y la imposibilidad de expulsarlos completamente. La guerra ofrecía los medios para llevar a cabo deportaciones masivas, establecer guetos y crear campos de concentración. En estos espacios, la vida cotidiana se reducía a condiciones extremas de hambre, trabajo forzado y violencia, transformando la segregación en sufrimiento físico y psicológico sistemático. La burocracia estatal se encargaba de organizar la logística, desde censos y transporte hasta la administración de campos, demostrando cómo la maquinaria del Estado podía convertir la ideología en acción concreta. El papel de la propaganda continuó siendo central incluso en esta etapa. La narrativa que había construido durante años Hitler, judíos como enemigos, saboteadores, contaminadores de la sociedad, fue utilizada para justificar la violencia extrema. Cada asesinato, cada deportación y cada confiscación se presentó como una medida necesaria para la supervivencia del Reich y la protección de la raza aria. La normalización del odio a lo largo de la década anterior hizo que la población alemana estuviera psicológicamente preparada para aceptar, tolerar e incluso colaborar con actos que, en otro contexto, serían moralmente inaceptables. La planificación del Holocausto refleja un aspecto aterrador de la ideología nazi, la sistematización del odio. No se trataba de violencia espontánea ni de represión parcial, se diseñó un programa con objetivos claros, métodos eficientes y una cadena de mando que abarcaba todo el aparato estatal. Los campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka o Sobibor no surgieron de manera improvisada, fueron construidos para maximizar la eficiencia del asesinato en masa, demostrando cómo la ideología, cuando se combina con la burocracia y los recursos de un Estado totalitario, puede producir un crimen sin precedentes contra la humanidad. El Holocausto también refleja cómo el odio acumulado y la radicalización de la sociedad crean condiciones en las que los valores morales se subordinan a la ideología. Cada paso, desde la propagación del antisemitismo en libros, discursos y panfletos, hasta la exclusión legal y la violencia abierta, contribuyó a la construcción de un sistema que podía justificar la eliminación de millones de personas. La guerra proporcionó cobertura y recursos, pero la raíz del genocidio estaba en décadas de prejuicios, teorías raciales, propaganda y manipulación social. En definitiva, la solución final no fue un accidente histórico, sino la consecuencia lógica de un proceso de radicalización ideológica, social y política. El Holocausto muestra cómo el odio sistemático, legitimado por la propaganda, la ley y la guerra, puede convertirse en acción masiva y planificada, llevando a la destrucción de comunidades enteras. Es la expresión más extrema de lo que ocurre cuando el prejuicio histórico se institucionaliza y se transforma en política de Estado,
recordándonos la necesidad de vigilancia, educación y memoria para evitar que un fenómeno así se repita. El estudio del antisemitismo de Hitler y del Holocausto no es solo un ejercicio académico, es una advertencia sobre los mecanismos mediante los cuales el odio puede crecer, institucionalizarse y alcanzar niveles de violencia inimaginables. Desde los prejuicios históricos y la propaganda hasta la legislación discriminatoria y la guerra, cada paso en el camino hacia el genocidio demostró cómo una sociedad puede ser moldeada por el miedo, la manipulación y la ideología extrema. Comprender este proceso es fundamental para evitar que errores similares se repitan en el futuro. Una de las lecciones más importantes es que el odio no surge de manera espontánea ni aislada. Se alimenta de resentimientos históricos, crisis económicas, frustraciones sociales y teorías falsas que ofrecen explicaciones simples a problemas complejos. En el caso de Hitler, décadas de exposición a ideas raciales pseudocientíficas, propaganda, experiencias personales y contextos de derrota y humillación se combinaron para crear un odio obsesivo y sistemático hacia los judíos. La sociedad alemana, fragmentada y desmoralizada, encontró en esta narrativa un sentido de pertenencia y dirección, lo que muestra cómo los prejuicios colectivos pueden ser explotados por líderes que buscan consolidar poder mediante la identificación de un enemigo común. Otro aspecto crucial es la importancia de la institucionalización del odio. El antisemitismo de Hitler no se limitó a discursos o creencias privadas, se codificó en leyes, se reforzó con violencia estatal, se normalizó a través de la propaganda y se expandió mediante la burocracia y la guerra. Cada uno de estos pasos fue una escalada que, al combinarse, hizo posible el Holocausto. Esto subraya cómo los sistemas políticos y sociales pueden ser usados para amplificar prejuicios individuales, transformándolos en acciones colectivas que afectan a millones de vidas. La codificación del odio en estructuras legales y administrativas convierte la discriminación en algo cotidiano, y a menudo, invisible hasta que sus consecuencias se vuelven catastróficas. La memoria histórica se convierte, entonces, en un escudo contra la repetición de tales tragedias. Conocer cómo se desarrollaron estas ideologías, cómo se manipuló a la población y cómo se transformaron prejuicios en genocidio permite a las generaciones actuales y futuras reconocer los signos de alarma antes de que el odio se institucionalice nuevamente. La educación sobre el Holocausto y el antisemitismo no solo honra a las víctimas, sino que proporciona herramientas para resistir la manipulación ideológica, el racismo y la intolerancia. Finalmente, la historia de Hitler y su odio hacia los judíos nos recuerda que la vigilancia y la responsabilidad individual son esenciales. La sociedad no puede delegar exclusivamente en instituciones la tarea de prevenir el odio. Cada persona tiene un papel en cuestionar prejuicios, defender derechos humanos y mantener la ética como guía. La reflexión sobre estos eventos nos enseña que la tolerancia, la empatía y la memoria activa son fundamentales para construir un mundo donde el odio no encuentre terreno fértil para prosperar. En síntesis, la tragedia del Holocausto no es solo una historia de víctimas y victimarios, sino un recordatorio de cómo las sociedades pueden ser moldeadas por la ideología y la manipulación. La lección final es clara: solo a través del conocimiento, la memoria y la reflexión crítica podemos prevenir que el odio sistemático y la intolerancia vuelvan a tomar control de nuestras sociedades y de nuestro mundo.